Hola, soy Rubén Martínez, responsable de la sección de natación del Club Natació Sant Feliu y llevo los grupos de adaptada y el grupo infantil junior absoluto del club. Hola, soy Adrián González, soy nadador del equipo absoluto de natación y entrenador de las categorías Benjamín, Alevín e infantil del club. Dale tú, va. Vale. Es muy difícil quedarme con un valor al final porque lo que intento representar son muchos valores, pero con los que más me siento identificado son con la perseverancia en el entrenamiento y el respeto hacia el entrenador y hacia tus propios compañeros. Bueno, pues como ha dicho Adri, al final lo que buscamos es no solo centrarnos en transmitir un solo valor, porque al final el deporte aporta muchos. Pero si hay que decantarse por uno, pues yo creo que sería pues la constancia o la disciplina, porque al final cuando te vas haciendo más mayor y el rendimiento pues cada vez es más complicado estar a un alto nivel o mejorar marcas y tal, creo que es importante transmitir, ser constante a pesar de los resultados, y me quedaría con ese. En cuanto... es buena esta, ¿eh? En cuanto a los objetivos generales, pues siempre es mejorar la temporada anterior, eso es evidente, pero si me voy un poco para mí, la parte del junior absoluto sería pues el caso de la Copa de España, los chicos intentar volver a subir a Primera Nacional y las chicas pues seguir como es un grupo muy joven, intentar volver a subir y conseguir más experiencia, tener un poquito más de nivel, que se acostumbren a nadar con nadadoras absolutas. Y por parte del grupo infantil, dar ese plus un año más, ya el año pasado fue muy bien, un poquito más, y dar ese plus de calidad y de entrenos. Y con el grupo adaptada, pues seguir creciendo, seguir mejorando un montón. Creo que somos un grupo muy, muy bonito y muy chulo, pero ya queremos empezar a resaltar a nivel catalán y a nivel español. Esta para ti. Esta es mía. Bueno, para mejorar siempre tenemos propuestas de mejora, tanto como los entrenadores para los nadadores, como técnicas y adquisiciones y formaciones para nosotros, pero sobre todo con lo que me quedaría es con una piscina de 50, nos ayudaría tanto a nivel de calles como a nivel de distancia, ya que las competiciones importantes de la temporada, sea desde la categoría pre-Benjamín hasta la categoría absoluta, siempre son en piscina de 50, y entonces acostumbrarnos a nadar en esa piscina siempre nos proporcionaría un mayor beneficio a la hora de competir en estos campeonatos. Lo he dicho todo ya. Esta te la dejo a ti porque sé que te gusta. A esta la dijimos los dos. Esta la soltamos los dos. Yo digo el mío y tú dices el tuyo. Perfecto. Vale. Para mí, creo que el grupo más complicado sería... Más complicado, quizás un poco de llevar, de gestionar. Creo que sea el Alevín. Y uno de los motivos es porque hacen el salto y tienen un cambio, pues, a nivel de tipo de entreno. Ya vienen un poquito más tarde, ya no es tanto tan lúdico, tanto juego, sino empezamos a trabajar un poquito ya contenidos de entrenamiento de nivel o de rendimiento, entre comillas. Y creo que ese salto es el que más les cuesta. Los cambios siempre, ya sabes cómo son los niños, que se revolucionan un poco. Y para mí sería el Alevín, para mí. Pues para mí es totalmente distinto a mi compañero Rubén. Para mí el equipo más difícil de llevar sería el equipo absoluto, debido a que ya tienen un cierto nivel, tanto de técnica como de marcas, y depende mucho de la planificación del entrenador y de todos los entrenos realizados que ese nadador o nadadora mejore. Entonces esa presión extra que puedes sentir a la hora de planificar los entrenos para que tu nadador o nadadora mejore en una categoría absoluta es una presión que creo que sería la más difícil de gestionar de todas. La verdad es que es una muy buena pregunta, ya que llevo muchos años con las categorías más pequeñas del club. Yo creo que primero de todo es muy satisfactorio trabajar con los más pequeños del club, porque son muy agradecidos. Al final tú estás con ellos, pasas mucho tiempo con ellos, los que vienen cada día es que los ves cada día. Y creo que al final les transmite esa alegría. Sí que
es difícil porque les tienes que repetir una cosa que ya hemos mejorado, las tienes que seguir repitiendo durante toda la temporada para que se les quede ya inculcada en la cabeza, pero es muy, muy, muy satisfactorio, la verdad, y con eso yo creo que es lo que me quedaría. Esta es tuya. Uf. Creo que han disfrutado mucho el verano, algunos más que otros, y a ver, con el grupo infantil no se nota tanto, porque al final hacen el salto de alevín a infantil, la gran mayoría, porque es un grupo muy, muy jovencito, porque son casi todos de primer año de infantil. Y ese grupo pues empiezas muy despacito, a enseñarles cosas, a ver cómo se adaptan al funcionamiento, porque al final cambia también el entrenador. Y bueno, con los infantiles parece que están bastante contentos, están trabajando muy bien. Y el grupo junior absoluto, pues estos son los que mejor han pasado el verano. y bueno, ahora esta es la tercera semana ya que estamos entrenando un poquito más intensos. Ya han cogido la gran mayoría el ritmo, otros les cuesta un poquito más, pero bien. Vienen con bastantes ganas, así que lo pasaremos bien. Yo, bueno, decir que lo mismo. Se nota mucho más en los nadadores más pequeños que llevan tiempo sin tocar agua y sin nadar, porque a nivel de técnica no es lo mismo que un absoluto que ya lleva muchos años en este proceso, sino que un alevín, por ejemplo, un benjamín, cuando lleva muchos días sin nadar, sin hacer algún metro, tienes que volver a empezar de cero con algunas fases de las brazadas y alguna especificidad técnica, pero poco a poco estamos consiguiendo ya el nivel con el que acabamos el año pasado. Uf, hombre, lo tengo muy claro, pero muy claro. Yo creo que cuando se acaba el entreno. Yo iba por ahí también, los pies sociales. Los pies sociales es lo que les encanta. Es verdad. Les damos como... No sé quién lo sacó, en verdad. A mí creo que me lo dijiste tú alguna vez. No sé, no lo sé. Y explico un poquito qué son, ¿no? También para que quede claro. Los pies sociales es como... Haces un trabajo muy intenso y para salir un poco y desconectar un poco del entrenamiento, pues lo que haces es... Se ponen su tabla o sus aletas también y les dejas pegar un chapoteo de 50 a 100 metros que van picando pies todos juntos y van hablando. Por eso lo llamamos pies sociales. Yo creo que esa parte les mola bastante. Y luego también el hecho, pues, cuando sales un poco de la zona de confort o de la rutina, mejor dicho, pues les metes algo de relevos, les metes algún ejercicio nuevo completamente que da como un poco más de juego al entrenamiento, creo que eso también les mola bastante, el salir de la rutina, básicamente. No sé si tú tienes alguna cosilla. Sí, yo, por ejemplo, tengo con los benjamines, el lunes después de un sábado de competición, siempre tenemos como norma dejarles jugar con colchonetas, porque yo prohíbo las colchonetas totalmente durante toda la temporada. Entonces, ese día yo creo que vienen bastantes y vienen bastante contentos pidiéndome que quieren jugar con colchonetas. A mí mismo, ¿eh? Primero, bueno, yo empecé el año pasado como responsable de natación. Lo primero, más a nivel personal, es disfrutarlo un poquito más. Porque el año pasado, al entrar nuevo, había cosas que me gustaría haber cambiado y creo que las hemos cambiado un poco. Y lo primero es estar un poco como más relajado y disfrutar un poco más de todo el proceso que lleva la temporada. Eso a nivel personal. A nivel de club, evidentemente, en categorías mucho más mayores, pues a partir más o menos de infantil, mejorar a nivel de resultados como club, y a nivel individual de cada deportista, pues entrar un poquito más en detalle con ellos. Y al nivel de peques, yo creo que el año pasado fue muy muy bien, desde alevín, benjamín, prebenjamín. Creo que este año tenemos mucha cantidad de base, o sea, hay muchos niños nuevos, y creo que el gran reto va a ser saber gestionar esa cantidad de niños y sacarles el mayor provecho, que disfruten, que no se sientan agobiados porque son muchos. Por lo que ha comentado Adri también, apretar un poquito más a ver si conseguimos un poquito más de espacio de agua. Y
un poco sería eso. A nivel de grupos más mayores, pues conseguir los objetivos que nos proponemos en cada categoría, pues la Copa de España en absolutos, los juniors empezar a coger experiencia para estar un poquito más arriba, el grupo infantil seguir apretando por estar entre los 10 mejores igual que el año pasado, y los peques pues un poco mejorar esa calidad de entrenamiento a pesar de la cantidad de niños que son. Por la parte de sección adaptada, pues seguir formándolos, seguir creciendo, incluso intentar aumentar el número de deportistas de esa sección, y por el grupo máster pues apretarles todo lo que sea y más para que compitan. Creo que son un grupo muy chulo y les falta ese puntito de competir. Y para mí esos son un poco los retos que tengo para este año. La verdad es que yo pensaba que tanto a él como a mí nos costaría un poco más de lo que nos ha costado. Hace un par de veranos nos lo planteamos, aparte de ser un compañero, somos muy buenos amigos y sí que nos lo decíamos, porque al final es el responsable de los técnicos, el director técnico, y yo soy un entrenador y un nadador más. O sea que sería, en todas las fases siempre tendríamos que hablar y no chocar, por así decir, en las decisiones tomadas. Y creo que lo hemos llevado bastante bien, porque tampoco le hemos dado mucha importancia. No. Tanto él me ha dejado a mí decir y proponer todo lo que yo veía desde mi punto de vista como entrenador y como técnico, y él también me decía como su punto de vista de director técnico y de entrenador lo que a él le parecía y cómo íbamos a llevar las temporadas, y creo que nos hemos adaptado bastante bien, tanto yo a lo que me proponía como él a lo que yo necesitaba. Así que la verdad es que ha sido un cambio bastante natural, que ahora mismo ya no se nota casi. Bueno. Hay que quererte, ¿eh? Hay que quererte, ¿eh? Vale, tengo que pensármelo, ¿eh? Yo voy a decir... es que una solo es complicado, ¿eh? Pero voy a decir cercano. Yo creo que la palabra cercano. Creo que escucho mucho... Como hace relativamente poco que dejé de competir como tal, pues empatizo mucho con el deportista y creo que soy bastante cercano. Intento entender lo máximo posible al grupo en general y al deportista individualmente. Y creo que la palabra sería cercano. Yo igual, creo que me podrían definir bastantes palabras, pero con la que me quiero quedar yo es con carismático. Creo que, sobre todo en las edades que yo estoy llevando, infantil, alevín y benjamín, necesitan ese punto de carisma, de, como dice Rubén, de cercanía, para que ellos se sientan cómodos, se sientan alegres y quieran seguir formando parte de este club y de este deporte muchos años más. Pues nada, muchas gracias por escuchar esta entrevista. Como ya sabéis, estamos aquí todas las tardes. Y mañanas. Y mañanas en su caso. Entonces nos vemos por las piscinas. Adiós. Mucho.